Muy bien, ahora sí, bienvenidos todos a este nuevo live de Plata Blanca, en arroba Plata Blanca. Ya saben que nos están siguiendo desde esta transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de Plata Blanca. También nos están siguiendo desde YouTube y en Facebook, que estamos compartiendo todos estos videos. Les cuento un poquito acerca de Plata Blanca. Nosotros hacemos contenidos de educación financiera, también dictamos cursos en diferentes niveles de finanzas y economía, finanzas para no financieros y otros niveles también más avanzados. Y lo tercero que hacemos es consultoría de finanzas personales y también consultoría de acompañamiento a pymes. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de congelamiento de crédito, un tema de finanzas personales que a mucha gente le interesa, que hay mucha información, mucha desinformación, ha habido mala comunicación, ha habido muchos comentarios acerca del congelamiento de crédito. Vamos a tratar de resolver algunas dudas hoy y para eso hemos invitado a Lina Mantilla. Ella es presentadora de televisión, comunicadora, una amiga de la casa, amiga personal. Entonces la vamos a invitar por acá para que nos haga las preguntas. Bueno, veo que está entrando más gente. Recuerden que ganó M. Para que entonces se una a esta transmisión en vivo y hablemos de congelamientos de crédito. Hola Juanito, ¿cómo estás? ¿Qué más, Manti? ¿Cómo va todo? Muy bien, feliz de estar aquí, de recibir esta invitación que me hiciste, como en los viejos tiempos, cuando nos encontrábamos en Cosmovisión. Añitos que ¿Me estás haciendo? Hola Juan, ¿me oyes? No sé, se está como congelando, ¿cómo lo ves ahí? por Se acá está, se yo te está estoy viendo congelando la... mal, se está entrecortando. Sí, se escucha. A ver, ¿Qué porque yo estoy hacemos? conectado al Wi-Fi. Yo me, desco- Vamos a cerrar y... yo me desconecté del Wi-Fi, yo me desconecté para que sea mejor. Sí, a ver, yo me desconecto por acá al Wi-Fi del computador. Dale a ver, ¿Ahí me porque escuchan mejor o qué? sí, ya te oigo mejor. Sí, Sí, listo, ya te oigo mejor. ¿Tú me escuchas bien? de una. Sí, te escucho perfectamente y te ves súper bien. Estás en tremendo set de televisión. Yo armé mi set, ¿usted qué dijo? Que yo me iba a quedar atrás. Claro, muy bien. Desem- Bueno, para los que, sí, de pronto lo que veníamos hablando ahora, que somos amigos personales, tú, Mantis, eres amiga de la casa porque trabajamos un tiempo en Cosmovisión y me acuerdo que me invitaban allá en diciembre, los diciembres a regañar a regañar a sí, las señoras que no gastaran tanto, que no se dejaran llevar por las tarjetas de crédito. a jalarle las orejas a las señoras, a los que están empezando. ¿Te acuerdas que hablábamos mucho de los jóvenes que ya empiezan a trabajar, que no tienen como Claro, la manera o no les han enseñado cómo empieza con el cuento del ahorro? Pero bueno, Juan, de verdad sí. que es un placer volver a estar en esta parte ya que es como más profesional, a compartir ahora ya no detrás de cámaras, Uy, sino detrás de gracias. celulares. En esto quedamos, pero bueno, seguimos con mucho optimismo. Yo como presentadora, pues mi papel va a ser es como entrevistarte. Entonces quiero contarles a Sí. ustedes que Juan Hurtado, este jovencito, que lo ven ustedes de pronto dicen, uy, tan jovencito, tiene la experiencia que ustedes quieran, porque no solamente es ingeniero financiero en la Universidad de Medellín, es consultador, divulgador financiero, es el director de Plata Blanca, que es donde estamos en estos momentos. Entonces, para mí de verdad que es maravilloso poder estar aquí porque también quiero aprender de un tema que me ha tocado. Desafortunadamente, esta pandemia pues nos trajo muchas dificultades, cosas que no nos imaginábamos. Y como dijiste ahora, el tema es bien importante. Pero antes de eso, yo quiero hablar un poquito de Plata Blanca. ¿Cómo así que esto antes era un podcast? No, voy a hacer un podcast y voy a ayudar a la gente. Entonces,
Plata Blanca y se convirtió ya como en una maquinaria de asesoría, estás haciendo más cosas. Cuéntame la historia de diciembre acá, ¿qué ha pasado con Plata Blanca? Listo, Manti. No, el año pasado empecé a escuchar podcast y yo dije, ¿qué es esto tan maravilloso? Estos contenidos tan buenos, pero no hay uno que hable acerca de finanzas, de economía. Entonces yo dije, no, pues vamos a sacar los superpoderes acá y vamos a empezar a hacer un podcast, a ver cómo nos va. Un podcast como modelo de negocio es muy difícil de monetizar, es decir, pues si uno se va a dedicar a hacer podcast, pues obviamente tiene que buscar alguna manera de cómo monetizar esto. Y más allá de hacer un podcast, todo inició fue con la posibilidad de armar una empresa que, que llevara las finanzas y finanzas personales y la economía en general un poco en plata blanca, muy acorde a lo que yo he venido haciendo desde muy peladito, como profesor de matemáticas, como tutor de matemáticas, que lo que hacía era tratar de bajar un poco esos conceptos tan difíciles o que se le hacía para mucha gente muy complicados, muy difíciles en matemáticas específicamente. Entonces, como ingeniero financiero, digamos que esa filosofía que estaba aplicando con las matemáticas, pues aplicarla en el tema financiero y poder tener una plataforma donde pudiera llevar conferencias y pudiera llevar contenido de interés. Entonces, para finalizar ahí o para resumir esta historia, Plata Blanca comenzó como un podcast en noviembre y gracias a la acogida que ha tenido del público y al buen mensaje que hemos llegado a muchas más personas democratizando el tema de las finanzas y de las finanzas personales, pues hoy en día ya ofrecemos diferentes servicios, entre ellos contenidos de educación financiera para empresas del sector financiero. Por ahí vienen más podcasts, vienen videos, vienen más contenidos que estamos haciendo para otras empresas. El otro que hacemos son cursos de finanzas para no financieros, pero también cursos de finanzas y economía para otros niveles. La idea es armar una escuela digital de finanzas. Ahí estamos en esa construcción. Y lo tercero es el acompañamiento para pymes y el acompañamiento para personas en asesorías de finanzas personales. Básicamente ese es como el resumen, Manti, de lo que estamos haciendo en finanzas y definitivamente ese tema de finanzas personales es el boom o es lo que todo el mundo pide. En el podcast estábamos hablando de economía global, estábamos hablando de unos temas también muy interesantes, Pero pero la gente decía aterrizarlo. finanzas personales. Tocó ¿Cómo? aterrizarlo a finanzas personales y Sí, más en estos momentos, Juan, que pues para nadie, hay gente que está más afectada que otros, entonces en la parte personal tenemos que empezar a ser muy enfáticos porque no está la plata como para dejarla ir tan fácil, no sabemos lo que nos espera aquí a diciembre. Bueno, como lo dijiste, congelamiento de crédito. ¿Qué es el totalmente, así congelamiento es. de crédito? Lo vimos ahora que los bancos hicieron esa oferta abiertamente porque la gente obviamente se quedó sin trabajo. Vamos a congelar los créditos y uno dice, wow, porque el banco te lo dé, es maravilloso, porque mucha gente lo busca cuando se queda sin trabajo, cuando se ahorca, pero ¿cómo así que los bancos dijeron, vámonos al congelamiento de crédito y todo el mundo sintió ese alivio y todo el mundo maravilloso, son lo máximo, me voy a relajar. Entonces la cuarentena inicial fue menos complicada porque nadie estaba pensando en que iba a llegar la cuota. Exacto, tal cual como tú lo dices, Manti. A ver, de pronto para contextualizar un poco acerca del congelamiento de crédito, con respecto a la cuarentena, a causa de esta pandemia, los bancos se unieron y tomaron diferentes medidas de alivio de liquidez. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la gente dice, no, pues valiente gracia, los bancos no hicieron nada, hicieron algo. De pronto uno como consumidor de pronto quisiera esperar mucho más, algunas entidades dieron más, otorgaron más alivios que otros, pero en general todos otorgaron alivio a liquidez. Es decir, que si se me disminuyeron los ingresos, pues que esa parte que yo venía pagando en los créditos, pues se redujera un poco o se redujera casi a cero y poderlo pagar después. Es decir, los bancos dijeron, vea, nosotros sabemos que este es un momento muy difícil, no podemos dejar de cobrarle del todo pues intereses y otras obligaciones que tenemos con terceros como aseguradoras y todo este tema, pero hagamos algo, no me pague por un periodo y luego miramos. Ese es el congelamiento de crédito. También es bueno aclarar que hubo otras medidas de alivio a la liquidez como el redefinimiento de las cuotas en el que pues si yo tenía una deuda a 2 años, de pronto hasta lo que hicieron fue alargarle más el plazo. Sí. Al final uno termina pagando más con la
al rediferir las cuotas, pero vuelve y juega, es alivio a la liquidez, es decir, que la plata que yo estaba utilizando para pagar la cuota, pues que me quede de pronto para solventar las necesidades básicas y principales que se puedan tener por esta época. Entonces, el contexto es que los bancos dieron unos ciertos alivios y uno de esos alivios en específico se llama el congelamiento de créditos, que es del que vamos a hablar en este live, Mandy. ¿Qué diferencia tiene esto con el periodo de gracia? Listo, entonces el congelamiento de crédito, hasta donde yo sé, hasta donde he consultado y he consultado con colegas financieros, porque esto fue algo muy atípico, pues uno nunca había escuchado un congelamiento, o sea, que deje uno de pagar la deuda por un tiempo, eso no se había escuchado. Lo que sí se había escuchado y lo que sí se trabajaba pues en el sector financiero era el periodo de gracia. Periodo de gracia uno lo escucha mucho en los comerciales de que saque su carro y empieza a pagar el otro año, o en los créditos universitarios que le van desembolsando el crédito durante cada semestre, pero le dan un periodo de gracia, o sea, le dan un tiempito para que empiece a pagar de 1 o 2 años, en fin, de cierto tiempo. Entonces, un periodo de gracia, como su nombre lo indica, es una gracia que le dan a uno como consumidor financiero en el que no debe de pagar la cuota. Y acá es importante aclarar algo, y es que una cuota de un crédito, siempre que uno paga una cuota, 500.000, 800.000, 1.200.000, 2 millones, en fin, pónganle la cifra que quiera y aplíquenla a su realidad financiera, a su situación financiera. Una cuota de un crédito siempre va a estar compuesta por 2 o 3 cosas. A ver, lo principal es que hay una parte que se va a abonar, es como una devolución que yo hago del préstamo que me hicieron. Me prestaron 20 millones, entonces hay una parte que se llama capital, una parte de esa cuota que se llama capital, que yo es como, vea, le devuelvo lo que usted me dio, entonces le doy una partecita al banco. La otra partecita de la cuota, o el segundo elemento importante tener en cuenta en una cuota, es el interés. Pues el banco no me va a prestar a mí a 0% de interés, no me va a hacer el favor gratis de prestarme esa plata, porque la plata tiene un valor. Por eso a uno, cuando está ilíquido, normalmente termina pagando unos intereses muy altos, porque el tema de necesitar plata, o el tema de plata, cuesta una tasa de interés. Entonces, a lo que voy es, hay una parte que yo voy devolviendo del préstamo que me hicieron, y hay otra parte que yo le pago al banco, que se llama interés, que es por el favor que me hicieron. Ustedes me dieron una plata, se la voy a ir devolviendo, pero además le voy a dar un interés, pues, por el favor que me hicieron de pagarme de prestarme esta plata. Y un tercer elemento, si lo quieren poner, normalmente a veces no se ponen los cálculos financieros, pero si lo quieren poner, es el tema de seguros que se requiere, o que viene, o que conlleva consigo el tema del crédito, de los créditos con una entidad financiera. Entonces, para responder tu pregunta, Manti, ¿qué es un periodo de gracia? Hay 2 tipos de periodo de gracia. Es el que yo no tengo que pagar absolutamente nada, ni capital ni intereses, y el otro periodo de gracia es cuando tengo que pagar solamente los intereses. Pagar es diferente, o sea, desembolsar es diferente a que me cobren los intereses. En un periodo de gracia en un periodo muerto, por ejemplo, puede que yo no tenga que pagar durante 6 meses, los 6 meses iniciales, la cuota del crédito, pero sí me cobran intereses, y esos intereses luego se van a capitalizar, y luego va a ser como una partecita más de esa deuda que yo tengo que pagarle al banco. Entonces, para finalizar la pregunta del periodo de gracia, yo no pago, pero sí me cobran. Yo no pago en un momento, pero tengo que pagar después esos intereses que se vayan causando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre periodo de gracia y el congelamiento? Es que el periodo de gracia normalmente es al principio, mientras que el congelamiento como que se hizo en mitad de la nada, que eso pues es algo muy, muy extraño. Es que una no figura muy regularmente. poco común, o sea, tiene que ser un caso extremo. Sí, Porque yo no puedo llamar al banco y decir, vea, sí, me quedé sin trabajo, yo no tengo para pagarles, congélenme, no, eso no existe, ¿cierto? exacto, exacto. Y eso no se había aplicado, e incluso, Manti,
por eso es muy bueno hacer este live, que bueno, aprovecho y te cuento que obviamente nos están viendo en vivo en @PlataBlanca, pero también esto está en el canal de YouTube de Plata Blanca y también lo estamos poniendo en Facebook, en Plata Blanca, también en Facebook, en todas las redes sociales de Plata Blanca. Y nuevamente agradecerte, Manti, por aceptar esta invitación a que nos entrevistes o a que hablemos un poquito, Yo de también me finanzas. beneficio, Juan, yo también me beneficio porque el tema, de verdad que lo que tú dices es Súper, el tema del momento. Juan, también algo que me llama la atención claro. es que cuando uno dice, no, les van a dar, nos dijeron pues a mucha gente 3 a 4 meses de Ujú. congelamiento. Entonces resulta que es que así es la vida. Cuando te dan como una oportunidad, el tiempo se pasa rapidísimo. Entonces pasó Sí, volando esto. O sea, se sentía lento por estar encerrados, pero cuando uno voltea a ver, ya hay que pagar la cuota. Mucha gente se reactivó, otros siguen a media marcha, otros todavía están en sí. cuarentena total. Entonces llegó el momento de Ujú, pagar y empezaron a llegar los correos de los diferentes bancos donde decían, bueno, ya le toca la primera cuota, pero acuérdese que de los ujú. 3 meses hay unos seguros pendientes y otros cobros. Y la gente Sí. no sabía eso. Muchas personas Ujú. utilizaron esas cuotas para solventarse, obviamente que no le faltara la comida, que era lo básico, u otras Claro, personas hicieron mal, empezaron a comprar por ansiedad de estar encerrados, a utilizarla en otras cosas. sí, Ah, eso no pasa nada, es como si se lo hubieran regalado y finalmente, pues acuérdate que lo que se está haciendo es postergar, no te lo están quitando, finalmente vas a tener que exacto. pagar. Entonces yo sé que a más de uno le pasó eso, ay, me la gasté, ¿y cómo así? Ahora tengo que pagar cierta cantidad de un seguro de 3 meses, que si lo juntamos, se vuelve una platica que va a ser el huequito en el bolsillo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no nos advirtieron? ¿Por qué la gente no guardó esos seguros juiciosos para que no se le incrementara tanto este mes o el siguiente? Sí. Manti, hay algo muy importante para decir acerca del congelamiento de crédito y es lo que comentaba al principio. Esto es un tema que causó mucha desinformación y una muy mala comunicación por parte también de las entidades financieras. Yo lo pude observar cuando me senté a estudiar este tema, porque obviamente pues esa es la labor de nosotros, estudiar todos estos temas para poderle ayudar a la gente. Los mismos colegas financieros de ciertas entidades financieras, porque uno se mueve en el sector financiero, no tenían muy claro en qué consistían estas medidas. Cuando uno llama, o sea, es decir, si trabajadores de las entidades financieras no tenían claro estas medidas, estos programas, ahora imagínate, Manti, la desinformación que hay en el público. Entonces, ahí creo que fue un error o digamos que, como se dice en el coaching, una oportunidad de mejora por parte de las entidades financieras, que obviamente uno entiende que es un momento totalmente atípico y que de pronto la atención al público en algún momento se desbordó bueno, esto no había una contingencia en cuanto a atención al cliente para poder dar un mensaje bien claro acerca de esto. ¿A qué es lo que voy, Manti? Entonces, haciendo estos estudios, mucha gente se preguntaba si cobraban o no cobraban intereses en el congelamiento de crédito. Estamos hablando del congelamiento de crédito. Ya dijimos que rediferir las cuotas fue otra solución e incluso pues todas las entidades financieras casi que redujeron a cero sus costos transaccionales de muchos de los servicios, pero en fin, estamos hablando de congelamiento de crédito. En un congelamiento de crédito sí se cobran intereses, sí se causan intereses. Pero además de que O se sea, cobran intereses, también se cobran. ellos se iban guardando ahí. Esto es un tema bien polémico, Manti, y es porque uno como consumidor financiero, mucha gente dice, bueno, o sea, esperábamos mucho más de que no cobraran, no cobraran estos intereses. Y como dije en un principio, creo que me lavé las manos prácticamente diciendo esto y es aclarando que estos fueron soluciones de liquidez, no Perdón, fueron con Juan, donaciones. perdón, te interrumpo. Mira Sí, lo que ponen aquí. Las fallas de las entidades fue en el manejo de las palabras. Pues alivio en Colombia, por lo sí. general la gente lo entiende como regalo y no cobro. Ah, bueno, tal cuanto Montoya, bueno, el usuario acá que nos está siguiendo,
saludos, que es un seguidor de Plata Blanca, Luis Fernando, tal cual textualmente lo que quiero decir, y es que es diferente a condonación y a veces el periodo de gracia suena como a gracia de que me van a perdonar las cosas, me van a perdonar las deudas o no me van a cobrar intereses, y no, realmente se cobran intereses y se cobran los seguros. Como digo, de pronto uno quisiera más por parte del sistema financiero, pero por su funcionamiento y por muchas más razones, esas fueron las soluciones que no. Entonces, esos intereses se van acumulando, no los tengo que pagar, porque por eso el congelamiento de crédito, porque alivia un poco es la situación de liquidez, lo que les decía en un inicio. Vea, no me los pague ya, luego miramos a ver cómo me los paga. Entonces, básicamente ese fue en lo que consistía el congelamiento de crédito. Hubo mucha desinformación también porque la gente empezó a especular, no había una información muy clara, y en videos en YouTube gente empezó a hacer ejercicios y diciendo, es falso que si yo no pago 3 meses, no pago 3 cuotas, que al final voy a pagar simplemente 3 cuotas de más. No, entonces mostraban los ejercicios en Excel y decían, vea, si deja de pagar 3 cuotas de un crédito hipotecario, va a pagar mucho más. Eso decía la gente en YouTube. Muchos youtubers que pendiente les di como el beneficio de la duda de decir, bueno, miremos a ver qué tan correcto, qué tan acertado está esta persona y analicémoslo. Los bancos sí dijeron que si se deja pagar 3 cuotas, al final solo se pagan 3 cuotas. Y esto es muy importante dejarlo acá bien consignado en esta red de Plata Blanca, y es porque si a eso se comprometieron los bancos son unas entidades por entidades regulatorias financieras de Colombia. En caso tal de que no cumplan con lo que nos ofrecieron como consumidores financieros, pues ellos tendrán que pagar unas multas y uno puede denunciar ante la superintendencia financiera. Cada entidad financiera tiene algo que se llama el defensor del consumidor financiero. Si hay irregularidades sobre lo que a mí me ofrecieron, pues ese es el poder poner en movimiento estas situaciones irregulares y para mirar cómo se soluciona eso, Mati. Muy bien. Bueno, entonces, en el congelamiento de crédito sí se pagan los intereses, ya queda claro, y lo estamos viendo. Me los cobran, no los tengo que pagar, los causan, pero yo los pago después en las otras cuotas. Pero lo que pasa es que, supongamos, si alguien recibió la primera cuota, le llegaron los intereses de este mes y le están mandando, le están ingresando los de los 3 meses. Eso fue lo que yo entendí, que Sí, mucha gente dijo, no, hay, es que se me subió la cuota porque metieron los 3 meses de una, o hay derecho a que lo vayan financiando también. Eso lo tenían que escoger. Algunos bancos daban como esa opción, porque por ahí vi unos videos que decían, no espere sí, este retroactivo de estos intereses y otros cargos en su primera sí, cuota, sino que financielo, pero entonces sí, alguien me dijo, no, y finalmente terminas pagando más intereses, es mejor pagarlo de una si lo sí, tienes, si no lo tienes, pues sí, toma esa figura, pero yo no, el banco no va a perder, obviamente. sí. Manti, ahí me tiraste varias cosas. Vamos a ver si las podemos solucionar. Lo primero es comentarles a los que han aplicado a alivios como congelamiento de crédito, si se le estaba venciendo por estos días esas medidas de alivio, la superintendencia financiera le reglamentó para que los bancos y las entidades financieras como que vuelvan y ofrezcan otro nuevo paquete de ayudas. Como se estaba descongelando, por decirlo así, esos congelamientos eran en su mayoría 3 meses y ya se cumplieron esos 3 meses. Para ahora, el 1 de agosto, la entidad financiera debe empezar a comunicarse con usted, consumidor financiero, a ofrecerle nuevas ayudas. Eso sí, si aplica a esas nuevas ayudas. ¿Que quién aplica? Eso lo va a establecer cada entidad financiera. Entonces, lo primero, Manti, y todos los que nos están siguiendo por acá, es tener en cuenta que si ya se le venció la ayuda, puede de alguna manera, aplicando y cumpliendo ciertas condiciones que cada banco y cada entidad financiera establecerá, puede aplicar nuevamente como a un nuevo congelamiento de crédito o a un nuevo paquete de ayudas
como, sí, una nueva versión del congelamiento de crédito, que puede extenderse inclusive hasta diciembre. Uno por ese lado. Lo otro, Manti, que mencionabas era que se aumentaba la cuota. Hay algo complejo, es complejo, porque, como les digo, es algo atípico, y porque es como una forma diferente a cómo se calculan las cuotas y cómo que se hacen los cálculos para los créditos. Los contextualizo un poquito en esta parte. Cuando uno pide un crédito, normalmente uno puede acceder a la información de lo que se conoce como la tabla de amortización. Y la tabla de amortización, Manti, y todos los que nos ven por acá, es como una tablita, uno la puede hacer inclusive en Excel. Normalmente se la entregan a uno en un extracto, pues cuando empieza a pagar el crédito. Y lo que dice esta tabla de amortización es cómo está compuesta cada cuota. Lo que les decía ahora, de la cuota, cuánto se va pagando, abonando a capital, es decir, devolviéndole al banco lo que me prestó, cuánto le pago de interés, es decir, pagándole al banco o a la entidad financiera por el favor de haberme prestado esa plata. Pero además puede uno ver la composición desde la cuota 1 hasta la cuota N, o sea, hasta la última cuota. Digamos que aplicando el congelamiento de crédito, las técnicas normales de matemáticas financieras o para calcular este tipo de cosas varían un poco. ¿En cuanto a qué? Entonces, vuelve y juega, Mati. Tú dices que hubo gente que se le aumentó la cuota. Listo, por ejemplo, en el caso de Bancolombia decía, en la primera cuota puede que se aumente las primeras cuotas después del congelamiento, o sea, en el descongelamiento, es porque se deben pagar los seguros. Y se deben pagar los seguros normalmente es porque son con entidades externas al banco, o sea, Ok. son con entidades aseguradoras, entonces no es como dinero del banco, sino que se debe pagar. Una por ese lado, entonces se puede aumentar por ese lado. Lo otro que podemos ver en este sistema es que ese abono a capital que uno normalmente hace en una cuota, que a medida que va pagando más cuotas, ese abono es más grande y el interés se va reduciendo, es que después del congelamiento uno casi que no abona a capital, es decir, todo se paga en esa primera cuota, en la primera, segunda, hasta donde le dé, en créditos. Perdón, en intereses. Se paga en intereses y casi dándole prioridad a intereses moratorios, intereses que ya tenía, pues que ya debía de antes, y también los intereses de este congelamiento de crédito. Ahí es la parte donde surgió un montón de rumores y un montón de malentendidos, y también con cierta razón, es porque haciendo un cálculo normal de matemáticas financieras, efectivamente eso no cuadra, que si yo debo pagar 3 cuotas, pague 3 cuotas al final. La única manera que encontramos, estuvimos estudiando, haciendo ese cálculo con un colega, Ricardo Giraldo, un colega de la Universidad de Medellín, también financiero, llegamos a la conclusión, Manti, es que para que eso se pueda cumplir, sí o sí deben rebajar la tasa de interés. Deben rebajar la tasa de interés, o si es tasa variable, la tasa debería bajar para que la entidad financiera cumpla con esto de que si yo dejo de pagar 3 cuotas, se debería pagar 3 cuotas al final. Y de pronto las personas que quieran ahondar un poquito más en este tema y ver los cálculos que hicimos, pues nos pueden escribir a hola@platablanca.com y con gusto les enviaremos esta información o este estudio que hicimos en Excel, que lo compartimos con muchos colegas, y siempre teníamos esa duda de que la única manera era que bajaran las tasas. Ahora bien, hay una tendencia en que están bajando las tasas por un funcionamiento macroeconómico de cosas de pronto que no quisiera ahondar acá, pero el hecho es que sí, las tasas de los bancos deberían estar bajando, y ahí sí habría una lógica en cuanto a que yo dejo de pagar 3 cuotas y se pagan las 3 cuotas al final. No sé, Manti, si me extendí No, demasiado no, o si la no, explicación pero está está muy un bien poco porque yo creo que compleja o qué, ¿cómo vamos ahí? no, más de uno tenía esa duda, yo creo que queda muy claro, muy chévere lo que dices del estudio que Sí, hicieron porque pues, resuelve muchas inquietudes. Ahora hablemos que no, ya resolvimos muchas de las preguntas que tenía, por ejemplo, redefinir deuda, igual al congelamiento, ya sabemos que el congelamiento, ya sabemos que redefinir la deuda es totalmente diferente, tú mismo lo explicaste dentro de las preguntas.
También estábamos hablando de la renovación del congelamiento. Bueno, esperemos que ya mañana, 1 de agosto, Sí, los bancos empiecen a ayudar a muchas personas o la próxima o semana. la próxima semana, Exacto. pues sí. Las ayudas de los bancos, obviamente, pues se dice que son ayudas, pero lo que vemos acá es que ellos simplemente van de acorde a lo que les pide el gobierno, pero todo sigue funcionando, además de que, como dices tú, lo demás son Sí. externos, aseguradoras, bueno, esas cosas que nadie va a perder. Entonces ahí no hay regalo de nada. Sí, aunque Mati, sí, yo como muchas veces desde Plata Blanca hago un punto neutral, no yendo a los extremos, porque ir a los extremos me parece que no es algo adecuado para nosotros en Plata Blanca, que tenemos esa responsabilidad de dar un mensaje claro acerca de las finanzas. No me voy al extremo de tirar en contra de los bancos y ser un enemigo de los bancos por defender solamente a los consumidores, pero tampoco me voy al otro extremo de defender netamente a los bancos sin pensar en los consumidores. Creo que la responsabilidad de nosotros desde Plata Blanca es ser un punto medio. Y quiero hacer esa aclaración de que sí hubo un alivio, pero con respecto a la liquidez. Por lo menos, o sea, la liquidez sí, una persona perdió el empleo y se demoró 6 meses en conseguirlo o en conseguir un nuevo empleo, que sabemos que es una situación muy difícil y que tal vez uno no se demore 6 meses en volver a conseguir un nuevo empleo o X tiempo, pero pues en este caso si uno se demora 6 meses y en esos 6 meses deje de pagar la cuota del crédito por estos auxilios a los que apliqué y a los 6 meses obviamente pues siendo un poco rigurosos como en eso de los 6 meses, normalmente no se da pues que uno conseguir el empleo y ahí mismo empieza a pagar el crédito, no, habrá casos, cada uno pues tendrá sus condiciones específicas, pero lo que digo es sí, no tuve empleo durante 6 meses, tuve un alivio de liquidez de que esa plata de la cuota pues la utilicé para cubrir otras cosas y a los 6 meses pues empiezo a pagar nuevamente, que ojalá pues uno pudiera recuperar ese empleo, ¿cierto, Manti? Por acá Alejo-TT dice que el paquete nuevo de ayudas es rediferir el valor del crédito para más plazos, bajar la cuota, pero lo injusto es la tasa que se hace este proceso, la más alta. Digamos que lo que dio la superintendencia financiera dio unos lineamientos generales y decirle a los bancos, mire a ver cómo aplica estos alivios. Incluso el congelamiento de crédito también está ahí contemplado. Lo que sí dijo el superintendente es que no se puede subir la tasa de interés. Dijo varias cosas, Manti, por si quieres que hablemos ya de este segundo nuevo paquete de ayudas que estamos esperando pues cada uno como consumidor financiero, que el banco que la entidad financiera se contacte con uno para ver cuáles son las ayudas que le van a ofrecer a uno. Lo que dijo el superintendente financiero, y sí lo veo muy claro, es que no se puede subir la tasa de interés, que normalmente lo que se puede hacer es bajar la cuota y ampliar el plazo sin subir una tasa de interés, y que tampoco se puede cobrar intereses sobre cuotas de manejo y sobre los seguros que hablábamos ahora, que Entonces, no se esa es pueden la cobrar famosa intereses pregunta sobre de eso. intereses sobre intereses. Esa es, Sí, intereses sobre ahí viene intereses, que era lo que estaban pensando. intereses sobre intereses. El intereses sobre intereses mmm, viene consigo temas legales, o sea, temas que un abogado de pronto puede explicar mejor en cuanto a los contratos de cuando uno hace cuando uno pide un préstamo, que realmente lo que hace es un contrato con el banco de que uno se compromete pues a devolver ese capital más unos intereses. Pero tratemos de explicar un poco ese concepto. Eso se conoce como anatosismo, Manti. Y es que cuando yo mm, a veces dejo de pagar intereses, por ejemplo, si yo tenía un préstamo de 1 millón de pesos y estaba pagando, pongámosle el 1 o el 5%, será, bueno, 50.000 o 10.000 pesos sobre esos intereses, y me colgué en una cuota, que la próxima cuota no me cobren intereses sobre el 1 millón de pesos o sobre lo que debo, eh, contando el interés que dejé de pagar. Intereses sobre intereses es pagar intereses sobre lo que debo normalmente más un interés que dejé de pagar. Eso se conocería como el interés compuesto, pero a la inversa. A ver, para que entendamos un poquito esto. Entendamos primero qué es el interés compuesto, a ver si desenredamos un poquito esta pita.
El interés compuesto, Manti, es cuando uno tiene, digamos, tiene sus ahorros en un fondo de inversión colectiva, llámese Fiducuenta o llámese la que se llame de cualquier fiduciaria o sociedad comisionista de bolsa. Uno lo que hace es que aplica el interés compuesto. Si uno está ahorrando 1.000.000 y eso le dio el 10%, pues el nuevo saldo que uno tiene es el millón más los 100.000 pesos. El 10% de 1.000.000, pues 100.000 pesos. Entonces, 1.100.000. Y si vuelve y le renta otro 10%, no es el 10% sobre 1.000.000, sino el 10% sobre 1.000.000 más los 100.000, o sea, sobre 1.100.000. Y así se va acumulando y se va acumulando. Eso es un interés compuesto. Y eso tiene un crecimiento exponencial. Eso es algo muy poderoso, pues, en el tema de ahorro e inversión. Ahora pongámoslo al contrario. No cuando yo di la plata para que eso me rentara, sino cuando pedí plata al banco. Entonces yo pedí 1.000.000 de pesos y digamos que lo ideal es yo pagar intereses sobre ese 1.000.000 de pesos y a medida que yo vaya pagando, pues sobre un poquito menos de ese 1.000.000 de pesos, porque no es lo mismo que yo esté debiendo en el momento cero que me dieron, que me otorgaron el crédito, a un año después, que yo ya he pagado algo de ese crédito, Ya ¿cierto? se ha ido descontando. El anatocismo, exacto. El anatocismo o el interés compuesto, la inversa, o los intereses sobre intereses, es que los intereses que yo me colgué en pagar, pues me van a cobrar intereses sobre esos intereses. Ahí hay también desinformación sobre el tema, porque normalmente eso no debería ser así. Normalmente a uno no le deberían cobrar intereses sobre intereses. Sin embargo, ahí es lo que digo, ya que entran temas legales, que hay contratos pues en los que sí está permitido cobrar intereses sobre intereses. ¿Qué es lo que ha pasado en la pandemia? Que el presidente Duque desde un inicio dijo que no se puede cobrar intereses sobre intereses, y en este segundo paquete de ayudas el superintendente financiero ha dicho nuevamente que no se debe cobrar intereses sobre Lo intereses. Entonces, reiteran. ¿ah? Lo Lo reiteran. reiteran, sí, exacto. Solamente se deben cobrar intereses sobre lo que yo debo. Claro, ahí está. Sí, están leyendo ahí, no sé, por acá veo que ponen Sí, manitos. acá dice, sí, seguramente, Manti, también tus seguidores contentos de verte por este espacio. Yo traje a mi gente también, porque es Estabas, que no, es un tema que nos preocupa a todos y de verdad que las cosas no están como pensamos que iban a estar para estos momentos. Entonces yo sé que la gente está claro, preocupada. Por último, Juan, los tipos de créditos, porque cuando pasó esto, mucha gente decía, ay, qué bueno, ay, no, al suyo no aplica. sí, Por ejemplo, una tarjeta de crédito no aplica, tiene que seguirla pagando. Entonces mucha gente se pregunta qué vamos a hacer si todavía no tengo el trabajo, no estoy al 100%, porque eso lo sabe el gobierno, que nadie está al 100%, todos han visto un retraso y han bajado, porque si hablamos de una persona que ofrece servicios de estética, no puede atender las mismas 10 personas en el día, sino que atiende 5, porque tiene que espaciar los tiempos para los protocolos. Entonces, eso disminuye obviamente los ingresos. Es como un ejemplo que te doy para que nos demos cuenta de cuál es el panorama de la situación y que hay gente que quiere que les ayude más todavía. así es, Manti. Con respecto a este tema, lo que podemos decir es que es importante haber tenido en cuenta la planeación financiera para saber el tipo de crédito que se tenía, la capacidad de pago a ver si aplicaba o no a este tipo de alivio. Entonces, es importante acá reconocer cuál es el tipo de crédito que uno tiene con una entidad financiera. Hay 4 tipos de crédito. Uno es el crédito de consumo o libre inversión. También están ahí metidos los créditos vehiculares, los créditos para estudio, en fin. El segundo es crédito hipotecario, que normalmente tiene una tasa más baja. Y es, como su nombre lo indica, es el crédito que yo pido en una entidad financiera para poder comprar una vivienda. El tercero es el crédito comercial, que es el que piden las empresas pues, para poder financiar su actividad empresarial. Y el cuarto y último es el microcrédito, que es el que piden los microempresarios, normalmente con montos más bajos a los otros y para aplicar a su negocio personal. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber ustedes que nos están viendo cuál es el tipo de crédito que tiene, y de acuerdo a ese tipo de crédito
si aplica o no Hasta a estos beneficios. beneficios. Ujú. La tarjeta de crédito, eso va a depender mucho de la entidad financiera. Hay entidades financieras que sí dieron, o simplemente hicieron la Pero el redefinimiento de las cuotas, es una palabra un poquito complicada de decir. O simplemente para los otros tipos de créditos sí aplica, sí aplica. Entonces, no, la conclusión, Manti, ahí son varias. Lo primero es la persona que no se haya visto afectado por estos días, pues sí es mejor que siga pagando sus cuotas normalmente, sí, porque porque ahora si le está, hacen esta... no, ahora está bien. Y si en diciembre las cosas están difíciles, no las pagó por querer tener más plata Sí, o por invertirla en otra cosa o no sé, X. Entonces la gente, yo pienso que, y escuché muchas personas que dijeron, ay, no estamos pagando, entonces gastemos más o compremos esto. En sí, casa, entonces pues, entonces va a comprar esto que para empezar con el cambio, va a hacer, no sé, cosas así y la sí. gente no prevé que es que no sabemos la economía del país de diciembre cómo vaya a estar. Entonces yo pienso que no lo tomemos Hay como una... que me están perdonando, me están diciendo tranquilo, sino más bien si la puedo pagar, páguenla, o sea, es lo mejor. O sea, no le puedes decir al banco, no la puedo pagar los 3 meses, pero si tú quieres, el banco te la recibe. Entonces es como una recomendación porque mucha Exacto. gente se dedicó como a comprar cosas para la casa que también son necesarias, sabemos en el momento en que estamos, a gastar que con mis hijos, entonces les voy a comprar el Nintendo, o sea, cosas que uno dice, está bien, pero si lo puedes hacer, no es mejor abonarle al banco y no valerte de que te están dando un alivio. Y ahí entra otra tentación que fueron los 3 días sin IVA, que solo se lograron a hacer dos. Entonces, las personas que no cuenten con esa planeación financiera, con esa estructuración pues, de sus finanzas personales, normalmente terminan pecando y gastándose la plata de estas cuotas en otras cosas. Ahí tienes una Y pregunta, no ahí es tienes una pregunta antes de que se te vaya, ¿la ves? Es que a mí se me va a borrar. listo. O sea, dicen, pero si me ofrecen un rediferido, bueno, este sí lo sabe decir, mi.cuerpo Rediferido. sí sabe decir esta palabra, rediferido. Si me ofrecen un rediferido a una tasa mejor y puedo pagar no el plazo de rediferido, se capitaliza un beneficio y puedo pagar no el plazo, bueno, no, a ver. Eh, ¿Cómo sería la cuestión acá? Sí, evaluar, o sea, como les digo, por estos días las entidades financieras comienzan a contactarse con uno nuevamente y le ofrecen posibilidades. Uno cuenta la situación financiera que tiene, ve, me he visto muy afectado, me quedé sin empleo, mis ingresos se redujeron o no me he visto afectado, no quiero aplicar a ningún beneficio y simplemente quiero seguir pagando porque entre más rápido pague, pues mucho mejor, ¿cierto? Va a depender de lo que ofrezca específicamente el banco y a ver si de pronto entendí la pregunta eh, a una tasa mejor. Ahí habrá que hacer un cálculo con esa nueva tasa. En Internet hay muchas calculadoras acerca del crédito para mirar, digamos, que cuánto termina uno pagando al final. Si es con la misma tasa y le aumentan el plazo, termina uno pagando mucho más, termina pagando más intereses. Pero si le aumentan el plazo y le disminuyen la tasa, pues ahí ya habría que entrar a mirar los casos específicos y mirar el nivel de liquidez. Pues que si la cuota que me proponen, la nueva cuota que me proponen a pagar, pues sí tengo la suficiente liquidez para poder aceptar este rediferido. Muy bien. Y lo que dijiste, Juan, para finalizar, lo del día sin IVA, por eso te hago mucho énfasis, es que los comentarios de, Sí, vamos a comprar el televisor que siempre quisimos y vamos a estar encerrados, no van a haber vacaciones, y si no estamos pagando los créditos. Entonces yo pienso que es como un fenómeno que se está viendo en estos momentos, y ya que las cosas empezaron como a establecerse, bueno, ahora viene otra vez el alivio, pero finalmente no sabemos de aquí a diciembre, la gente tiene que tener mucha conciencia sin decir que no tienen derecho, porque pues sería muy egoísta decirlo y sabemos que algunos estamos encerrados en una casa grande, otros en un apartamento muy pequeño, entonces pues hay que buscar alternativas para no enloquecerse, pero hay que tener mucho cuidado con eso, no utilizar, si la tienen, páguenla, o si la tienen y no se la quieren dar al banco, ahórrenla, pero la última es como gastarlo en cosas que
no son necesarias, entre comillas. Muy bien, Manti, me gusta mucho esa reflexión final. Nosotros hace poco sacábamos un podcast acerca de lo que pensábamos de los 3 días sin IVA y decíamos que los 3 días sin IVA no deberían ser para todo el mundo. Esté de acuerdo uno o no con ese sistema, pero es básicamente como cuando en el colegio reconocían a los mejores estudiantes con las mejores notas o ese famoso cuadro de honor en el que se le entregaba o se le premiaba a los mejores estudiantes. En este caso, en los 3 días sin IVA era como que en los 3 días sin IVA no era para todo el mundo, era para que él realmente fuera el que había sido juicioso con sus finanzas, pues, y pudiera aprovechar esa época de descuentos que hubo, el que se gastó su cuota del crédito pues en compras de los 3 días sin IVA, pues de primera fue una decisión mala, una mala decisión y sobre todo por estos días, como bien tú lo dices, hay que tener mucha prudencia por la alta incertidumbre, no sabemos qué va a pasar o cuándo se va a recuperar la economía. Los economistas más tesos del mundo están hablando, están haciendo sus pronósticos a ver si esto se recupera rápido o si se demora mucho más en recuperarse. Por ahí unos gerentes de las grandes empresas de Estados Unidos en una revista, la revista Fortune, decían que esto se iba a recuperar era para el 2022, incluso algunos decían que para el 2023. Entonces, Imagínate, o sea, que este año, sí, como dicen los es un memes, llamado a la prudencia. este año, como dicen los memes, este año se ¿Cómo? perdió. Como dicen los memes, este año se perdió. ¿No? Y ya este año se acabó y viene diciembre y vienen los regalos y entonces hay que tener mucha prudencia en esa planificación financiera para saber primero, si evaluar si se ha visto afectado, si los ingresos se han visto afectados o no. Segundo, la certidumbre que tengan el trabajo que esté realizando. Hay empresas pues que por el contrario son poquitas, pero que por el contrario les ha ido mucho mejor por estos días y hay otros que cada quien podrá hacer esa evaluación y decir, no, pues yo no se me ha visto disminuido los ingresos, pero esta empresa posiblemente empiece a tener problemas. Entonces, ahí es el llamado a la prudencia y para finalizar es que evalúen si deberían aceptar o no estos alivios Alivios. y estar pendiente de los alivios que se vienen para este segundo semestre hasta diciembre y que el banco nos estará contactando a cada uno para mirar cuál es la situación financiera y si desea uno aplicar o no a estos, Ah, a usted estos también está alivios. metido en esa colada como yo, esperando a ver cómo nos haya. Claro, no, total, Juan, y esa foto que tienes atrás, total, hay que muestra la estar foto de pendiente. atrás, corra la cabeza y yo veo la foto. Ah, Estaba chiquito. sí, cuando tenía longuito, Ah, ay, qué belleza. ahí con mis camisas de cuadros que tanto me gustan. Vea, y ahí ya sabía cómo era el cuento de la plática, cómo era que había que invertirla. Desde chiquito se le ve la sonrisa de tranquilidad en la cara. Ah, Bueno, imagínese. te mando un abrazo, Juan. Gracias por tenerme en cuenta. Me encantó, aprendí muchísimo. Yo sé que muchas personas también. Cuando me necesites, aquí estoy. Usted sabe que yo ya me dediqué a ser ama de casa y ahora con esta cuarentena desayuno y quedo libre. Así que a la orden. Con este presentador, aquí la tiene. Manti, seguramente haremos buenas cosas desde Plata Blanca porque estamos haciendo muchos contenidos de educación financiera y somos casi que vecinos, entonces ahí nos llamamos Manti. Perfecto. No, muchas gracias pues por aceptar la invitación, muchas gracias por esta entrevista y esperamos pues, como tú dices Manti, que aprendiste o que tomaste un poquito de nota ahí sobre esta situación y a todos, muchas gracias por estar ahí pendientes y por participar de estos en vivo que hacemos todos los viernes en @platablanca al mediodía, para Bueno, que Juan, participen con sus recuerden preguntas. que Plata Blanca está en YouTube, en Facebook y en Instagram. Para los que solamente están por Instagram, se van y buscan, o los que están por allá se vienen y buscan la de Instagram. Te Exacto. felicito, es un orgullo porque te conozco ya, pues obviamente de que eres profesional y cada vez veo más los avances, me alegra, mejor dicho, digo, ese es mi amigo, tienes un futuro prometedor, Juan, a pesar de que como le decía a los televidentes, no, a los que nos ven, pues ya no saben ni cómo hablar, este es nuevo para mí, es que tienes mucha experiencia a pesar Sí, de ser muy joven y obviamente cada día vas buscando avanzar más, así que felicitaciones, se nota todo ese progreso. Manti, no, muchísimas gracias.
Te agradezco mucho por esas palabras, te agradezco mucho por este espacio y el cariño es mutuo. Bueno, nos vemos, ya sabe, a la orden. Bueno, Bueno, feliz tarde para todos los que nos así quedamos, acompañaron. Manti. Mil Bueno, ya gracias. se ponen las pilas, De juiciositos. Si, una. si tienen para pagar, paguen. Y si no, pues ya saben que van buscando cómo ahorrar. Chao. Así es. Chao a todos, gracias.